Sí, Entonces, tenemos la malla curricular y son los cursos que ofrecemos. Tenemos la Biblia. Aquí, nación elegida, una nación caída. La Biblia, la llegada del Salvador, como mencioné. Y aquí tenemos la Biblia, la obra del Salvador. Y este curso nos enfocaremos en la semana en que el Hijo de Dios dio su vida por nosotros y la retomó al tercer día. También en este curso seguimos aprendiendo el método de los 4C. Los 4C es un método de estudiar la Biblia y también para enseñar la Biblia. Vamos a hablar de eso más adelante. Y de hecho, es parte del proyecto final. Para así poder compartir historias bíblicas de una manera coherente y edificante. Hay otros cursos. Y si ustedes sigan con nosotros, van a conocer todos los cursos, Dios mediante. Una pregunta hasta aquí. sí. El discipulado son 6 cursos, ¿verdad? Únicamente, ¿no? De 6 hecho, hay cursos. 12. Hay 12 cursos. Porque tenemos cursos acerca de... Ah, no. Miento. La Biblia. Cursos en la Biblia son Sí, cursos cursos. directamente acerca de la Biblia Son 6. son 6. Entonces, 3 Correcto. del Es lo que Antiguo quería saber. Testamento y 3 del Nuevo Testamento. Ujú. Pero hay otros como las enseñanzas de Jesús, también um, Esas otro ya las vi. curso. Son, Sí, son las sí, 3. Son sí. 3. Ya las Ujú. vi. También hay la identificación espiritual y Esa es muy también buena. hay el legalismo. Ujú, Es ujú. fuerte. Me dicen que esa es muy, no sé, la gente debería de, tiene que estar preparada para eso, Ah, ¿no? pues, cada vez estamos basándonos en la Biblia. Siempre queremos regresar a la Biblia para poder comparar lo que estamos aprendiendo y lo que estamos estudiando y Sí. pensando con la palabra de Dios. Ah, Bueno, avanzando siempre aquí. Mientras sí. más, bueno, iremos agarrando experiencia, ¿no? Claro, Ujú, ujú. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con una oración. Oremos. Amado Señor y Salvador Jesús, tú sabes que yo preferiría estar siempre saludable y no sufrir accidentes ni enfermedades, pero a mí también me van a suceder esas cosas. Yo sé que tú puedes ayudarme cuando tenga lesiones y enfermedades, pero Cristo Jesús, no permitas que yo olvide que lo más importante es tener el perdón de mis pecados. No importa lo que me pueda ocurrir en esta vida. Con mis pecados perdonados tengo la seguridad de una morada en el cielo contigo. Dame la fe por medio de tu palabra para siempre confiar en ti. Amén. amén. Ok, como hacemos en todos los cursos, queremos recordarles que queremos mostrar respeto, llegando preparados, siendo puntuales a los profesores, a los compañeros en clase, en el grupo de WhatsApp. Queremos ser la luz de Dios, queremos ser la luz del evangelio en todo momento. Entonces, si estamos hablando con nuestros vecinos o con nuestros hijos o en nuestros compañeros de trabajo, queremos ser la luz de Cristo. Queremos ser como pequeños Cristos en las vidas de otras personas. Y también eso eh, eso es cierto también en la clase, entonces queremos mostrar respeto. Ah, Eso no quiere decir que no vamos a tener una conversación en que una persona se opone a otra persona y tiene otra opinión o tiene otro pensamiento, pero vamos a ser respetuosos y hablar y siempre enfocarnos en lo que la palabra de Dios dice.
También en los grupos de WhatsApp. Imagino que ustedes están en algunos grupos de WhatsApp, tal vez no religiosos o tal vez religiosos, en los que las personas no respetan los unos a los otros y están lanzando ataques y están criticando sin amor. Y es una habilidad que queremos practicar y aprender aquí en Academia Cristo. Entonces, adelante, conversen en los grupos de WhatsApp, pero por favor que tengan respeto. ¿Una pregunta hasta aquí? Si no, ok. Ajá, tenemos la pregunta que les mandé por el grupo de WhatsApp. Jesús escandaloso. Entonces, la pregunta es, hagan una lista de pecadores escandalosos y de gente rechazada o menospreciada por la sociedad que aparecen en la vida de Jesús. Entonces, Jesús pasaba tiempo con personas quienes no tenían reputaciones muy buenas. Y de hecho, los fariseos y los escribas, los maestros de la ley, los abogados, los religiosos de ese tiempo criticaban a Jesús por estar con las personas no deseables. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de personas? O tal vez ustedes pueden mencionar algunas personas específicas. Bueno, yo tengo dos, ¿Sí? que es Luis, Mateo. Mateo y el, ¿cómo te digo? Y el paralítico. Ok, muy bien. Entonces, explíquenos quién es Mateo y por qué él tenía una reputación mala. Mateo era un judío que cobraba impuestos, o sea, le hacía daño a su mismo pueblo, Mm, le cobraba impuestos, ujú, porque ujú, estaba a favor también del gobierno, ujú, ujú. ¿correcto? Sí, sí. Era Entonces, mitad gobierno, mitad judío. Este, y bueno, era un recaudador y de impuestos y era muy perverso. ujú, Entonces, ujú. pecador de por vida, Sí, Mateo. entonces en ese entonces los israelitas, la nación de Israel no era libre. Ellos estaban bajo el dominio del imperio romano y los romanos habían contratado a judíos para cobrar los impuestos. Y algunos, pues, entonces están usando a las mismas personas del país para cobrar los impuestos y les decían, si ustedes cobran más, pues es suyo. Y ellos tenían una reputación muy mala porque tenían muy poder. ah, Fueron vistos como traidores. Ujú, ujú, muy bien. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús le llamó a Mateo. Le llamó a Mateo para seguirle. Entonces, uno de sus discípulos, uno de sus apóstoles, la persona quien escribió el Evangelio de Mateo, era una persona no deseable en ese entonces. Él no tenía una reputación, él tenía una mala fama. Muy bien. ¿Alguien más? También vemos el personaje de Barrabás. ¿De quién? Barrabás, Ah, Judas. sí. Ujú, ujú. Judas también lo tenemos como un personaje Ajá. escandaloso. Judas. Barrabás también. Sí, sí. Entonces uno de sus discípulos fue un ladrón y de hecho cuando Judas estaba traicionándole, entregándole a Jesús en la última semana, en la Semana Santa, ¿qué hizo Jesús? Él mostró amor.
Él le dijo, amigo, haga lo que haya venido para hacer. Entonces, amigo, eso fue una llamada al arrepentimiento. Bien. Gracias. Barrabás también fue un personaje que formó escándalo, pues, ¿no? Ujú, En la muerte de Jesús. ujú, La gente prefirió a Barrabás que lo perdonaran, que lo salvaran. ujú, ujú. Entonces, en vez de Jesús, ellos querían a un asesino. Correcto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? A la pecadora, Mm, ¿Qué? los pecadores. Sí, María, dice que María. la cual le habían sacado varios demonios. Sí, María Magdalena había tenido como 7 demonios en sí. Wow, muy dominada por los demonios. Luis mencionó los enfermos como gente con defectos físicos, ah, gente que la sociedad considera loca. Extranjeros también. A veces tenemos, pues, el racismo nace de nuestro propio corazón. Y no queremos compartir el evangelio con un extranjero. Entonces, pero Jesús pasaba tiempo con los extranjeros, los aceptaba. Gente rechazada por causa de su pecado. Ah, vemos algunas prostitutas, vemos algunas personas como Mateo, quienes fueron llamados y salvados por Jesús. Muy bien. También Saqueo. Saqueo, sí, Saqueo también fue un cobrador de impuestos. ¿Saqueo dónde aparece, María? No tengo la cita ahora, pero sé que Sí, creo que está Lucas, pero tendría que buscarlo. Otro día, otro momento. Ok, está bien. Creo que... Muy bien. Ok, gracias. Hoy en la historia vemos a otra persona rechazada por la sociedad, un paralítico. Y vamos a leer Lucas 5, 17 a 39. Lucas 5, 17 a 39. Voy a compartir mi pantalla aquí. Pero si ustedes tienen sus Biblias Sí, ¿no? físicas, pueden usarlas también. Pero si no, tengo Está la bien eso. historia aquí en la pantalla. ¿A quién quisiera leer por nosotros la historia de Jesús sanando a un paralítico? Bueno, a mí me gusta leer. No sé si a otro, Wilson, no Bueno, sé si... Diga. Sí, puedo. Zoilo, adelante. Oílo. Bien, hermano. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús sana a un paralítico. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían a un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa
y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Muy bien. Y fue hasta 25. Para ¿Hasta dónde? ¿Hasta el 29? A ver. No, está bien. Hasta 26. 26 está bien. Yo había dicho 36, pero Ya, muy bien. sigo. Gracias. ¿Cuándo, profesor? No, hemos leído la historia. Ok. Ah, más abajo, llamamiento de Leví, Sí, pero hoy ok, nos enfocamos solamente en la historia de paralítico. sí, señor. Entonces, ¿quieres? Vamos a contestar algunas preguntas acerca de la historia. Entonces, para entenderlo mejor, para entender todo aspecto de la historia. Entonces, primero, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Bueno, está el paralítico, está Jesús primeramente. ¿Ok? El paralítico y Está Jesús. Jesús primeramente, está el paralítico, están los fariseos, los saduceos, Ujú, están los escribas, está, ¿ve? Otro que quiera ujú, ujú. recordar. Los doctores de la ley. Sí. Una Sí, ya lo dije, gran ya lo dije. multitud que no permitía que ellos entraran. Ujú. La multitud, perfecto. Sí, la multitud, sí, estaban en una casa y había tanta gente que los amigos y el paralítico no podían entrar. Entonces tenían que subir al techo y cavar un hueco en el techo para bajarlo. A veces hablamos de los escribas, los fariseos. ¿Quiénes son ellos? Fariseos eran los doctores de la ley, los que manejaban la ley y habían incorporado sus propias leyes también en la interpretación de la ley. Ujú, ujú. Sí, eran expertos en la ley. A veces llamamos a ellos abogados de la ley o maestros de la ley. Exacto. Instruían la ley de Dios, el Antiguo Testamento, a la gente. Y eso es un propósito bueno, pero ellos se olvidaban del Evangelio que encontramos en el Antiguo Testamento y se enfocaban solamente en la ley de Dios. Entonces, toda su vida era de la ley, la obligación de la ley. De hecho, inventaron muchas leyes extras. Y ellos tenían la buena intención con esas leyes. Ellos no querían quebrantar los mandamientos de Dios. Entonces, ellos se decían, ok, si inventamos otras leyes, otras reglas que pueden casi
proteger los mandamientos de Dios, entonces estamos bien. Entonces pensaban que iban a ganar la salvación, a la vida eterna, una relación buena con Dios a través de la ley. Pero se olvidaban que el Antiguo Testamento sí tiene la ley, pero la ley tiene el mismo propósito que tiene en el Nuevo Testamento. Eso es para mostrarnos nuestros pecados y mostrarnos que necesitamos a un Salvador. Los fariseos creaban la ley y no la cumplían, pastor. También esa es la cosa contraria, ¿no? Que no se entiende. Sí. Y el paralítico, pues ya saben que es un paralítico, pero ¿qué fue la situación para ellos en ese entonces, en el primer siglo? ¿Qué hacían ellos o qué necesitaban ellos? Ellos necesitaban acercarse a Jesús para que atendiera y viera al enfermo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces ellos querían ser sanados, exactamente. Muchas veces fueron mendigos. Ellos no podían trabajar y ellos tenían que depender de la caridad de otras personas. Claro. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos en esta historia? ¿Cuáles son los objetos? Ahora hemos hablado de los personajes, las personas. Pero ¿quiénes son o qué son los objetos en esta historia? El lecho del hombre paralítico. Ajá, el lecho, a veces podemos pensarlo como una camilla. Una camilla, tal vez un tipo de tela con algunos ramos o algo así para llevar, para cargar a la persona. Bien está la casa y el tejado. Ajá, sí, entonces tenemos la casa, el techo, el tejado. Muy bien. De hecho, eso contesta, no hay muchos objetos en esta historia, pero eso contesta la tercera pregunta. ¿Dónde ocurrió esta historia? Y ellos están en una casa llena de personas. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿En qué lugar estábamos hablando, pastor? ¿En Jerusalén, en Judea? ¿O qué? No, ¿En qué lugar? Probablemente están en Galilea. No Galileo. tenemos, Ok. no tenemos un lugar específico. Está la referencia. Esa inestabilidad de la... Sí, no le escuchamos muy bien, Luz María. Sí, inestable. Sí, no está estable la conexión. Tal vez si usted puede escribir su respuesta en el chat. Eso funcionaría. Ok, vamos a la pregunta 4. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió? No le escuchamos muy bien, Luz María, lo siento. No tiene una conexión fuerte en este momento. Se fue la luz. Se le fue la luz, definitivamente. Sí, Luz María Y sí, tenía un poco de un problema con
La Está conexión. saliendo con, sí, está saliendo con su carga de la batería. Ujú. Bueno, aguántate ahí, mi. Ya eso viene ya. Listo. Ok, entonces seguimos con la pregunta Sí. 4. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Si dividimos los tiempos antes de Cristo y después de Cristo, Ujú. perdón, si después de Cristo era el después de Cristo, iniciando este primer siglo. Sí, entonces estamos en el primer siglo, ah, al comienzo del ministerio público de Jesús. Entonces, él vivió 30 años aproximadamente antes de salir a predicar, antes de hacer sus viajes misioneros, antes de llamar a sus discípulos. Entonces, en el principio de su ministerio público ocurrió, porque vemos inmediatamente después el llamamiento de Mateo, de Leví. Mateo tenía otro nombre, Leví. Leví y Mateo son la misma persona. Ujú. Entonces, en el inicio del ministerio público de Jesús es la respuesta. Vamos a las 5 si no hay preguntas, pero párenme si tienen algo de preguntar. ¿Cuál es el problema? Repite. ¿Cuál es el problema en la historia? En la llegada de Jesús había muchos enfermos, entonces aprovecharon para ser sanados, Ujú. ¿verdad? Ok, entonces un problema es que había un paralítico y ese paralítico podía llegar a Jesús. Por supuesto que no. No, había mucha Sin ayuda no. gente. No, Mucha gente, claro. sí, no podían entrar. Ok, entonces tenemos ese problema. ¿Qué otro problema vemos? ¿Qué problema Los tenía escribas, los... Oh, adelante. los escribas y fariseos, ellos juzgaron Mm, el hecho de que Jesús les dijera que él le perdonaba su pecado. Ajá. Entonces los deseos dudaban del poder de Jesús para perdonar y no entienden porque Él se la pasa con pecadores. Entonces, ¿por qué ese hombre pasa tiempo con pecadores? Adrián, usted levantó su mano. Adelante. Sí, díganos, Adrián. Está caminando. Sí, ¿usted quería comentar o contestar? Parece que no. Ok. Entonces tenemos el problema, la duda de los fariseos. Ellos no creían en el poder de Jesús para perdonar los pecados. Okay. ¿Y quién es ese hombre? Él perdona a los pecados. Oh, wow. Y tenemos el problema del paralítico, quien no podía llegar a Jesús. Seguimos. Siempre las preguntas de los fariseos a Jesús siempre eran malintencionadas, por supuesto, con otro sentido, como para... Sí, sí. Ellos, pues vemos que ellos llegaron desde muchos lugares. Algunos vinieron desde Jerusalén, otros de otros pueblos, de otras regiones, y querían ver qué hace ese hombre Jesús y qué enseña. Y están buscando oportunidades para acusarlo. Es correcto. ¿Cuáles son los eventos que ocurrieron en la historia? Entonces,
Si alguien quiere contar la historia en sus propias palabras, adelante. A ver. No hay que darle oportunidad a otro que Sí. también intervenga, porque no sé. No quiere. Wilson, ¿quiere intentar? Oh, active su Hola, pastor. micrófono primero. Yo quiero participar un poco. Ah, Oh, Juan. sí, Dale. después Hola, de hola. Wilson. Por favor, Juan Manuel. Sí. Sí, profesor, no tengo los audífonos, Ok. no sé si me escuchan. Sí, le escuchamos. El evento que se ve, que se resalta en esta historia es lo que Jesús hace con el paralítico, que lo perdona y lo sana y lo levanta delante de toda la multitud de la gente. Ok. Gracias. Juan Manuel, ¿quiere añadir? Sí, pastor. En el versículo 21, digo, nos habla un ejemplo donde habla de los escribas, de los fariseos, donde hablan que comenzaron a, pues, a hablar y como a juzgar. Pero aquí la pregunta, digo, parte de la respuesta es de que pues el amor de Dios el amor de Jesucristo es manifestado en el perdón y más en las enfermedades, en los de esos milagros. Sí. Pero Sí. pues ya ve que no fue muy fácil a pesar de que les mostraba pues siempre ellos en el sentido de la incredulidad, ¿verdad? Esa es mi opinión. Sí, sí, muy bien, muy astuto, porque nosotros a veces nos concentramos solamente en las cosas del mundo por ejemplo, en una enfermedad. Y Dios quiere que le pidamos a Él para la sanación y la ayuda, pero muchas veces olvidamos de nuestra sanidad espiritual. Y Jesús correctamente habló al pecado a ese hombre primero. Él sabía que más que la sanación de su cuerpo, necesitaba la sanación de su alma con el perdón del pecado. Muy bien. Sí, Sí, Luis. sí, yo podría opinar que sí, lo que Jesús quería mostrarles era el perdón, mientras que los demás, él lo que estaban buscando desesperadamente era la salud, que los curara. Pero ellos no entendían cuál era en sí la manifestación de Jesús al hacer estos milagros. Sí, sí. No sé si Exactamente. María me puede corregir. Jesús Jesús quería ayudar en muchos aspectos, pero Claro. la salud espiritual era lo más importante y quería hablar acerca de eso primero. Muy bien. Entonces, tenemos Jesús enseñando en una casa. Hay una multitud de personas allí y también incluido en la multitud son fariseos, son maestros de la ley, son abogados de la ley, son expertos de la ley y ellos están buscando manera para acusarle a Jesús. Y algunos amigos con su amigo paralítico llegaron, pero no podían entrar en la casa por causa de las personas. Entonces subieron al techo, cavaron un hueco en el techo de la casa y bajaron con cuerda, con soga, la persona, su amigo paralítico. Jesús le ve y sabe de la fe de esas personas. Le dice al paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. Y en ese momento los fariseos en sus mentes
se empezaron a hablar. Ellos no estaban hablando en voz alta, pero Jesús sabía lo que pensaban. Y él les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate y camina. Pero para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar a los pecadores. Y le dijo al paralítico, levántate y camina. Y él se levantó. Agarra tu camilla y vete. Sí. La dejes ahí. Y toda la gente se maravilló. Hemos visto milagros hoy. Cosas hermosas. Ok, la pregunta 7. Hemos mencionado 2 problemas. Los 2 problemas fue que el paralítico no podía entrar y también los fariseos dudaban del poder de Jesús para sanar y perdonar. ¿Se resuelvan los problemas? Bueno, sí y no. Se Ok. solucionó el problema de la sanación de los enfermos. Okay. Pero la duda de los fariseos todavía queda latente. Sí, Ellos sí. nunca van a reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. El Mesías. Sí. Entonces vemos al paralítico sano y salvo, salvo en el sentido, en todo el sentido, en su salud espiritual y también en su salud física. Y vemos los fariseos rechazando a Jesús más y más porque por lo que él hacía. Muy bien. Dos cosas importantes aquí. A veces usamos las palabras como pecado y perdón y son palabras muy comunes, pero es bueno repasar el significado de cada uno. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Es lo que no se debe hacer. No se debe hacer. Ok. Eso es un comienzo de una definición. Muy bien. ¿Quién dice que no hagamos eso? Dios en su Dios. ley. Sí, entonces estamos hablando de la ley divina, la ley que viene de Dios. Y cuando Dios nos dice, no haga eso, y lo hacemos, estamos pecando. Pero también incluimos en eso lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, no solamente lo que hacemos mal, pero lo que no hacemos. Entonces, cuando Dios dice amén a todo el mundo y no amamos, Y no amamos. eso también es un pecado. Y como Luz María dijo en el chat, es desobediencia. Es correcto. Pecado quiere decir no dar en lo blanco, cruzar la línea prohibida, no medir con equidad. La primera de Juan 3:4, y si ustedes quieren una definición de la Biblia de qué es el pecado, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Muy bien. Entonces, ahora sabemos un poco más de qué es el pecado. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Pastor, Sí. aquí, a ver si me puede aquí apoyar, en el contexto se podría llamar así, en el 31 y 32, dice, respondió Jesús, hay una coma, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces aquí, habla
de los justos y habla del arrepentimiento. O sea, ese era el propósito que Jesús Sí. les quería mandar en el mensaje. Sí, sí. Sí es así. Sí. El perdón, solamente los pecadores necesitan del perdón y solamente los pecadores necesitan de Jesús. Ahora, el chiste o la cosa interesante es que ¿quién es justo? ¿Quién es justo por sí mismo? Nadie. Nadie. Todo el mundo necesita de Jesús. Todo el mundo necesita del perdón. Pero usted tiene razón. Solamente los pecadores necesitan el perdón. Ujú, Sí, porque cuando él dice, no he venido a llevar a justos, sino a pecadores. ujú, ujú. ¿Y Sí. quién es justo? Nadie. Entonces, ahí también entra. Eso se generaliza. Ujú, ujú, Entramos. Entran todos, ¿sí? ujú. Sí, sí. Es que les costaba mucho trabajo porque ellos estaban en el Antiguo Testamento y para ellos les era muy difícil, o sea, entenderlo. Sí, o No, sea, digo, viendo para, de esta manera que en la actualidad todavía sigue pasando eso. O sea, viendo un ejemplo sí. con los testigos de Jehová, o sea, les cuesta mucho trabajo, o sea, ver a lo que Jesús venía, ¿verdad? Sí, O sea, a perdonar, ¿verdad? Y la fe sí, en él. nuestra carne pecaminosa quiere hacer todo por sí misma. Entonces, nosotros tendemos a enfocarnos en nuestras obras. Queremos un poco de algunos de los halagos, que queremos la gloria para nosotros mismos. Es un mensaje muy chocante a nuestra carne pecaminosa escuchar que no podemos hacer nada para nuestra salvación y que Jesús hizo todo. De hecho, el Evangelio, las buenas noticias, es un mensaje extremadamente chocante. Y los israelitas en el Antiguo Testamento, ellos tenían el Evangelio y muchos creían en eso y fueron salvados. Fueron salvados por fe en Jesús, quien iba a venir. Ellos tenían una fe que miraba hacia adelante, hacia el futuro. Nosotros tenemos una fe que mira hacia atrás, hacia el pasado. Pero nosotros y ellos somos salvos por la misma fe en Jesús, en el Dios Salvador. Ajá. Muy bien. Entonces, el perdón, un pasaje bueno es la primera de Juan 1:9, que dice, Dios perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Y Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, Dios nos declara inocentes por los méritos de Jesús. Jesús llevó una vida perfecta para nosotros y murió para nosotros, por nosotros. Y ahora Dios declara que nosotros somos inocentes ante Dios. Eso es el perdón. Muy bien. Tenemos algunos minutos, a ver, sí, tenemos algunos minutos para consolidar. Entonces, tenemos algunas preguntas aquí para profundizarnos en nuestro entendimiento y aplicación de la historia que acabamos de estudiar. Entonces, la primera es un resumen. ¿De qué se trata esta historia? ¿De qué se trata esta historia? En una sola oración, en una sola, en sus propias palabras. De que algunos personajes aplicaron, o no es la palabra, pero podría decir que manifestaron su fe. Ujú. Hubo fe allí.
Ok. Sí. Muy bien. ¿Y qué hizo Como una Jesús? manifestación de fe. ¿Y qué hizo Jesús? Perdonó sus pecados Sí, perdona y sana. Ujú. Muy y bien. sana. ¿Qué pecado me enseña a Ok, esa sería confesar? entonces la respuesta. Sí. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Entonces, es una pregunta un poco más íntima. Ahora estamos pensando personalmente, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿La tenemos como para nosotros o la expresamos? Sí, pues si usted quiere expresarlo, compartirlo, adelante. Si es muy privado, ¿no? El pecado más grande, como lo dijo nuestra hermana María, que es la desobediencia. Ok, Es uno de ellos. ok. Que por la desobediencia puedo entrar en pecado. Y por el pecado no puedo ser sano. Ujú. Sí, El pecado me mata, me hiere, ujú, me crucifica. ujú. Sí, sí. Muy bien. Ahora pensando específicamente en esta historia, ¿hay un pecado específico que quiere confesar? ¿Que nos enseña a confesar? En Romanos 6:23 nos habla sobre la paga del pecado. Ujú, Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ujú. vida eterna en Cristo Jesús. Sí, O sea, ahí está sí. hablando de la muerte en el pecado. Sí, es una Sí. consecuencia del pecado. Nosotros merecemos el castigo de la muerte aquí en la tierra y también en el infierno. Pero ahora pensando en la historia, tal vez pensando en los personajes de la historia, en los fariseos, ¿dónde vemos nuestro pecado en las caras de los fariseos? ¿O a dónde vemos nuestro pecado en el reflejo de otro personaje? La crítica, Somos muy incrédulos, no creemos, no tenemos confianza. Ok, sí. entonces, La crítica también. Muy ok, incrédulo. Esa es la palabra, incredulidad. ok. Correcto, gracias, hermano. Entonces nosotros, al igual que los fariseos y los escribas y los abogados, estamos muy tentados a criticar, a juzgar a los demás como no merecedores de la salvación. Oh, ¿quién es esa persona? Sí. También dudamos. No somos como los amigos de ese paralítico. Oh, no voy a ir a Jesús con mi oración, con mi petición. Tal vez no me escucha, tal vez no me oye. Entonces vemos tal vez dos pecados aquí que queremos confesar. Ujú. Muy bien, entonces hemos visto nuestro pecado. Ahora, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? En En el el perdón. perdón. En el Ah, perdón. Jesús ofrece el perdón. Él sabe exactamente lo que necesitamos. Sus amigos tal vez pensaban que él solamente necesitaba la salud física, pero Jesús vio una necesidad más profunda y se dirigió a esa necesidad primeramente. Entonces, el perdón de los pecados y sabemos y vemos que Jesús es el dueño del perdón de los pecados y es un dueño muy generoso. Sí. Muy bien. Vamos a seguir. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Ahora hemos visto nuestros pecados, hemos visto el amor de Dios y ahora en gratitud y
ojo ahí, siempre queremos pensar en la gratitud. Muchas personas decimos, tenemos que hacer eso, debemos hacer eso, estamos obligados a hacer eso. Pero Dios quiere y nos da un corazón distinto. Él nos da un corazón de gratitud, de alabanzas, y es una motivación distinta. Le damos gracias, pastor, por mantenernos en la fe y en su amor, por el perdón. Muy bien. Gracias por ese perdón y gracias por eso, por mantenernos en la fe. Sí. Jesús nos sustituyó a nosotros y él pudo cumplir toda la ley para que nosotros tuviésemos gracia. Exactamente. Tenemos muchas razones por las que podemos darle gracias. También podemos incluir en nuestras oraciones que Dios nos ayude a ver el problema más grande en nuestra vida, que es el pecado. Y como Laura dijo muy bien, tenemos la solución perfecta en Jesús de nuestro pecado. Muy bien. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Cuando encontramos un creyente o una persona que no creyente, que no manifieste fe. Ok, muy bien. Cuando nos encontramos a una persona que practique la incredulidad. Ok. Entonces podemos ver el corazón de Jesús y puede ser una historia para presentarle a Jesús a otra persona. Muy bien. También podemos compartir esta historia en situaciones en las que nos encontramos con enfermos, personas sufriendo de cosas físicas. Un cáncer, sí. Sí. Entonces, eso nos puede orientar a lo más importante en la vida, que es el perdón, pero también nos orienta al hecho que Jesús nos sana. Y tal vez nos sana aquí en la tierra. Tal vez en nuestra vida Él nos da doctores y Él ayuda y obra a través de los doctores para sanarnos. O tal vez Él va a darnos la salud física ahí en el cielo y nos morimos aquí en la tierra, pero en el cielo seremos sanos completamente. Muy bien. Muchas gracias. Ahora no vamos a pasar 20 minutos aquí, pero quiero introducirles a este concepto de las 4C. Las 4C es un método de enseñar. Entonces, el proyecto final de esta clase, no se preocupen en este momento acerca de eso, tenemos tiempo, pero el proyecto final es que ustedes mismos van a estudiar una historia bíblica y les voy a dar las opciones más tarde. Una historia bíblica, van a estudiar la historia y después van a escribir, van a desarrollar una lección. Y ustedes van a enseñar la lección a alguien. Y van a grabar la lección y entregar la grabación a mí. Porque en Academia Cristo nos enfocamos en dos cosas. Primero, estudiar la palabra de Dios. Y segundo, compartir la palabra de Dios. Entonces, estudiamos aquí en la clase y en el proyecto final, ustedes mismos van a compartir una lección propia a otra persona. Y van a usar el método de las 4C. Y la primera C es captar. Y cada semana vamos a profundizar una de las palabras. Captar. La segunda es contar.
La tercera es considerar. Y la cuarta Considerar. es consolidar. Consolidar. Entonces tenemos captar, contar, considerar y consolidar. Hoy vamos a ver un poco de captar. Entonces, cuando tenemos una lección, queremos captar la atención de la gente y queremos introducir el tema de la historia. Entonces, vamos a pensar en maneras creativas para captar la atención y enfocarnos en el tema del día. Puede ser muchas opciones para una idea de captar como un puente. Queremos llegar a las personas. Tal vez ustedes han visto algo en las noticias. Si hay una enfermedad como el coronavirus y ustedes quieren introducir, presentar la historia de Jesús y la sanación de alguien, tal vez van a empezar con una noticia o como un dicho común en la cultura. O tal vez van a presentar una pregunta o una situación y tener un mini debate. O tal vez una historia, una anécdota que nos haga pensar en el tema del día. Yo estaba ahí en el supermercado y yo me topé con esa persona, hablé con él, pero ya, puede ser una dinámica de grupo, algo divertido o activo, una estadística, un video de YouTube. Comparte con ellos un meme o una imagen, un poema o una obra de arte, una lección visible, hacer referencia a alguien famoso. Hay muchas opciones, pero ustedes tienen que pensar en la historia, pensar en el tema del día y pensar en cómo podemos captar la atención de las personas, como un anzuelo o gancho. Aprovechar la situación. Sí. Entonces tenemos el proyecto final y dice, los estudiantes van a elegir una de 8 historias que vamos a tratar en el curso. Van a preparar las 4C para esta historia. Van a juntar a un grupo de personas, o por lo menos una persona, y van a compartir la historia buscando forma de grabar su presentación. Y van a compartir el video de su proyecto con el profesor. Ahora bien, tenemos unos 4 o 5 semanas para hacer esto. Pero si ustedes quieren estudiar o pensar en eso, en esta semana voy a compartir con ustedes algunas informaciones más. Por ejemplo, la lista de historias que pueden usar. Una pregunta hasta aquí. Pastor, tiene que ser grabación exclusivamente. Grabar. Sí, grabar. Entonces, con su celular o con otro teléfono, porque queremos verles a ustedes enseñando. Enseñando a otro. O sea, hacer un micro video. Sí, se puede decir. Entonces, usted va a enseñar tal vez a un vecino o tal vez a su familia o tal vez a algunos de sus hijos o a algunos de sus compañeros de trabajo o a algunos, personas del barrio. Sí, es manera para llegar a otras personas con la palabra de Dios. Correcto. Aplicando las 4C de la historia que usted puede elegir. Muy bien. Sí. Y obviamente estamos aquí para servirles y si tienen preguntas en el proceso, podemos hablar acerca de eso. Hola, mi amor. Estoy estudiando, ¿viste? Ya voy a salir. Ok. Y no tengo una observación. La ciudad donde sucedió eso fue en Capernaum, lo dice en Marcos. Muchas gracias. Oh, así, investigativa, ¿no? ¿Cómo que usted dice, pastor? ¿Cómo que usted dice a la persona así?
No sé la palabra. Um, No, lo que acabo de tenemos, decir. Astuta. astuta, sí. Tenemos 2 clases en la semana. Tenemos 2 clases en la semana, los lunes y los jueves. Los lunes y los jueves a la misma hora. Y voy a colocar en los grupos de WhatsApp la tarea. Y la tarea es ver el video para la lección 2 y leer una sección de Mateo. Mateo 14, 13 a 35. Pero voy a colocar todo en el grupo de WhatsApp para nosotros. Y Oh my God. podemos terminar con una oración. Entonces, oremos. Dios Padre Celestial, gracias por enviar a Jesús para ser nuestro Salvador. Él nos da el perdón de los pecados porque Él vivió una vida perfecta por nosotros y murió por nosotros. Y aceptaste su obra y ahora declaraste a nosotros como personas inocentes. Somos perfectos en tus ojos. Gracias por eso. Ayúdanos a usar esa información como una motivación para nuestra vida diaria y para el contenido de nuestra conversación con personas, porque queremos compartir el mensaje muy alegre que tenemos en ti, que encontramos en la Biblia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.